Sin duda alguna, el avance de Morena en los últimos meses ha puesto en alerta roja a los partidos que representan al régimen, pues es evidente que su crecimiento es indicativo del malestar social, aunado al mensaje de esperanza que miles de ciudadanos llamados protagonistas del cambio verdadero, día a día se esfuerzan por lograr el despertar de las conciencias, fincando las bases en un movimiento social que está dispuesto a lograr la gran transformación que nuestra nación demanda. El gran trabajo que ha llevado a cabo el máximo líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, así como la figura fresca y limpia de su candidata Delfina Gómez Álvarez, la hija del albañil que ha logrado despertar la esperanza de un pueblo lastimado por los políticos tradicionales, ahora representados por el Junior de Atlacomulco, Alfredo III, hijo y nieto de exgobernadores, primo del presidente más odiado en la historia reciente de México, y la imagen gris simplona de Josefina Vázquez Mota, es candidata presidencial que solo viene a dormir al Estado de México y que no sabe cómo justificar la supuesta participación de su familia en el lavado de dinero y los casi 1,000 millones de pesos recibidos como compensación para permitir el arribo de Peña Nieto, ejecutor de la venta de nuestra patria al mejor postor. El riesgo de perder el poder del virreinato de Atlacomulco es enorme, pues a menos de 3 meses de su inevitable derrota, Delfina sigue creciendo día a día en las encuestas y la tendencia del virrey de Atlacomulco sigue en picada, por lo que saben que tendrán que maximizar sus estrategias de la compra del voto, cueste lo que cueste, pues de lo contrario perderán más que la gobernatura de un estado, pues el PRI ya no tendrá ninguna oportunidad para acorazarse para enfrentar la guerra electoral rumbo al 2018. Es por ello que consideramos de suma importancia que la sociedad civil organizada debe establecer las estrategias alternas para frenar la compra y coacción del voto, único elemento que tiene el PRI gobierno para vencer en las próximas elecciones. Pues ante la impopularidad de Peña Nieto, o más del 90% de mexicanos que desaprueban su gobierno, los graves casos de corrupción e impunidad alimentados por el gobierno, desde la Casa Blanca de Peña Nieto hasta las raterías de Duarte en Veracruz, la manipulación y evidente participación del Estado en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, la vendimia y sumisión hacia el fascista Trump, los gasolinazos, la inflación, la carestía, el desempleo, los feminicidios y la creciente inseguridad en nuestros barrios y colonias. Saben ellos perfectamente que no tienen ninguna oportunidad de ganarse la simpatía de la ciudadanía y sus únicos recursos serán fomentar el abstencionismo y la compra y coacción del voto. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el régimen le es conveniente que la gente no salga a votar? El abstencionismo electoral representa la no participación de los ciudadanos en los diferentes eventos de la vida política de un país y se manifiesta de forma muy concreta en aquellos ciudadanos que no ejercen su derecho ni cumplen con la obligación cívica de votar en los procesos electorales. El abstencionismo se puede considerar como una disfunción del sistema democrático. Si bien es cierto que hay casos en donde la gente no sale a votar por situaciones que le impidieron hacerlo, como el extravío de la credencial del elector, una enfermedad, estar de viaje de trabajo en otra entidad, o bien porque cambió su lugar de residencia. También resulta cierto que en las últimas décadas un gran porcentaje de ciudadanos han manifestado su rechazo al sistema político en su conjunto y consideran que la forma de manifestarlo es con el simple hecho de no ir a votar el día de la elección. El comportamiento de la participación ciudadana en las votaciones del Estado de México ha contrastado en cada proceso electoral, dependiendo si se trata de elecciones locales intermedias, de gobernador o presidenciales. Las elecciones locales que han sido coincidentes con los comicios federales son las que tienen mayor porcentaje de participación, mientras que las elecciones no coincidentes disminuyen sensiblemente hasta el 40 o 45%. Por otro lado, las elecciones de gobernador no son las que tienen el mayor aforo de la ciudadanía. Particularmente en este proceso electoral que se avecina, el hartazgo social ha crecido de forma desproporcionada, donde millones de ciudadanos ven al sistema político en su conjunto como la principal causa de sus males,
generándose una conducta antisistémica generalizada, acentuándose un rechazo cada vez mayor hacia el régimen gobernante, que se cristaliza en la casi nula popularidad de Enrique Peña Nieto y del partido al que pertenece. Por otro lado, tenemos el crecimiento cada vez mayor de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy por hoy se presenta como la principal figura antisistémica del país y por lo tanto la principal amenaza del régimen ante una luz social que rechaza todo el sistema político tradicional. Ante esta realidad, el hartazgo social puede derivar en dos caminos. El primero, donde la sociedad ha comprendido que la única forma de lograr un cambio verdadero y dar vuelta al timón de un barco llamado México, que ha sido conducido al despeñadero por un inepto capitán de nombre Enrique Peña Nieto, un gran núcleo social ha volteado hacia la única opción que garantiza la esperanza de resurgir como nación, y es representada por López Obrador y por la maestra Delfina Gómez para el caso del Estado de México. Sin embargo, otra gran parte del electorado piensa que ante tal hartazgo, la mejor opción es no presentarse a votar, al considerar que todo seguirá igual o peor, sin importar quién triunfa en las elecciones que se aproximan. La clase política tradicional, representada por el PRI en el poder y por el PAN como la posible alternancia que garantice la continuidad del régimen, sabe perfectamente que el hartazgo ciudadano puede traducirse en un voto de castigo, donde la gran beneficiada de la participación consciente de la ciudadanía es sin duda la maestra Delfina Gómez Álvarez, la humilde profesora, hija de un albañil, y que sin duda millones de mexiquenses la identifican como parte de un pueblo lastimado, por lo que el régimen ha implementado una estrategia para acrecentar el hartazgo, pretendiendo aglutinar a todos los partidos, incluyendo a Morena, como parte del fracaso de nuestro sistema político. Igualmente, ante el crecimiento de Morena, y que ya antes de iniciar la campaña se coloca la maestra Delfina como puntero en las encuestas, ha diversificado las opciones partidistas, al provocar que los paleros del régimen, representados por el PRD, el PT y los llamados candidatos independientes, resten votos del hartazgo que demeriten el crecimiento de Morena. Por ello, el abstencionismo es una de las estrategias más importantes del PRI gobierno, porque a menor participación ciudadana, más posibilidades tendrá de triunfar con el uso de su voto duro y la gran avalancha de ciudadanos que fueron seducidos mediante la compra y la coacción del voto. Con tanta corrupción, mentiras y fallas de la clase política actual, muchas son las voces que sugieren no votar o anular el voto. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿para qué votar si todos son iguales? ¿Para qué voto si siempre gana el mismo? ¡Empecemos! ¿Todos son iguales? Hagamos una reflexión simple. ¿Cuántos de nosotros conocemos al representante vecinal, al diputado local o al presidente municipal? ¿Conoces las propuestas que hizo cuando fue candidato o su trayectoria? Te damos unos segundos para que hagas memoria. Seamos honestos, la mayoría de nosotros desconocemos las respuestas a estas preguntas, porque qué flojera, ¿no? Por eso es mejor decir que todos son iguales y se acaba nuestra chamba como ciudadanos. Así cualquiera que se postule para representarte parece siempre igual al anterior, porque nosotros no investigamos en qué son diferentes. Otro tema es que pensamos que siempre gana el mismo partido, pero en realidad es así. Y si te dijera que por esta forma de pensar tú mismo le estás haciendo ganar más fácil al partido de siempre, el hartazgo hay que expresarlo de distintas maneras, posteando en redes sociales, haciendo memes, caminando juntos en manifestaciones. Pero ¿y el voto? Úsalo como pancarta eligiendo al representante más calificado, que muy probablemente esté en otro partido, si conoces todas las propuestas disponibles. En concreto, llamar a anular el voto o no votar es dejar deliberadamente que los que sí votan, por pocos que sean, elijan a los representantes por todos los demás. O más simple, es como dar un cheque en blanco a los que triunfen en la próxima contienda, porque ellos dirán, si no votaste por mí, no te debo nada.
aunque por lo general digan lo mismo a los que sí votaron por ellos, porque nuestros políticos son bastante cínicos y nada o muy poco preocupados por sus electores. El cinismo de la mayor parte de nuestros políticos es ampliamente conocido, al igual que la nula o poca eficacia de las instituciones creadas teóricamente para atender las necesidades de la población. Entonces, ¿por qué los promotores de la abstención o del voto nulo piensan que los van a afectar o a sensibilizar con el látigo del desprecio ciudadano al no acudir a las urnas o al echar a perder su voto? Nuestra invitación es: hagámosle difícil al político común que gane. Mostremos resistencia a su cinismo y desvergüenza. Depuremos con participación a los políticos que solo son fachada y salgamos a votar por los políticos que tengan propuestas reales. La práctica de la compra del voto es una estrategia añeja que ha utilizado el PRI desde hace ya varias décadas, quien hábilmente ha construido una gran red de operadores políticos que le garantizan el fluido necesario de electores el día de la elección. Esta práctica se ha vuelto una maquinaria perversa y maquiavélica, ya que la clase política se aprovecha de la pobreza y la ignorancia de nuestro pueblo, a quien mantiene con migajas en los tiempos no electorales, pero que acrecenta los apoyos de los programas sociales en los tiempos preelectorales y en plena campaña electoral, para lograr el propósito de incrementar sus votos, utilizando la compra del voto como principal generador del triunfo en nuestro sistema disque democrático. Es vergonzoso ver cómo toda una flotilla de miembros del gabinete de Peña Nieto se ha trasladado al Estado de México para repartir dádivas mediante el uso de los programas sociales que son pagados por todos los mexicanos a través de nuestros impuestos. Cabe recordar cómo en las elecciones del 2015 fueron repartidas más de 10 millones de pantallas de TV con el pretexto del apagón analógico, donde el gobierno peñista supo bien utilizar como arma seductora sobre millones de electores que vieron la posibilidad de hacerse de un equipo moderno, a pesar de que en muchos lugares hasta carecen de energía eléctrica. Y más perversa resulta la seducción y compra del voto, cuando a las campañas ingresa dinero ilícito, ya sea de los grandes corporativos o de la delincuencia organizada, esto con el propósito de ganar favores una vez de que su candidato resulte electo. La compra del voto es un método político deleznable e inmoral que aprovecha la pobreza que su propio sistema ha creado. Es una estrategia perversa que ataca directamente a la dignidad humana. Es un cáncer terminal que está ahogando a nuestra democracia. La compra del voto solo podremos acabarla con la participación consciente y decidida de todos los ciudadanos que ya estamos cansados de tanta inmoralidad y opacidad de nuestras autoridades. El voto es la única arma que como ciudadanos tenemos para cambiar el rumbo de una nación cada vez más lastimada, saqueada y violentada por un régimen corrupto y perverso que no desea perder sus privilegios, que no está dispuesto a correr el riesgo de que surjan otras opciones que cambien nuestra triste realidad. El ciudadano debe entender que hoy recibe una laptop, un iPod, una tablet, una despensa, un tinaco o una tarjeta con dinero de nuestros impuestos, pero a cambio tendrá un gobierno comprometido con la delincuencia organizada, con los grandes intereses privados, que seguirá condenando a nuestro pueblo a vivir en la pobreza, en la marginación, en la violencia, en la delincuencia y en la corrupción. Condiciones necesarias para darle continuidad a este método perverso de la compra del voto utilizado por los grandes mercaderes de la pobreza. Hagamos esta reflexión. Desde hace más de 30 años, tanto los gobiernos del PRI y del PAN han entregado todas nuestras riquezas naturales, mineras y energéticas a los grandes corporativos nacionales e internacionales. Han privatizado todo: playas, bosques, llanuras, selvas. Han saqueado nuestra riqueza mineral, oro, plata, fierro, carbón, uranio. Han entregado bancos, aerolíneas, carreteras, siderúrgicas, ferrocarriles. Y ahora, finalmente están entregando nuestro petróleo y nuestros sistemas de distribución eléctrica. ¿Y qué decir de la paz social que hemos perdido? Ahora con el dominio de los grupos de la delincuencia que se han apoderado de nuestras calles, donde ya es común escuchar en las noticias la aparición de decapitados, el descubrimiento de grandes fosas de ejecutados,
la muerte de periodistas y activistas, el desplazamiento de pueblos enteros que huyen ante el dominio de los grupos del narcotráfico, con más de 200.000 muertos desde la guerra fallida promovida por Calderón y sostenida por Peña Nieto. ¿Y de qué nos ha servido la venta de nuestra nación por parte de estos traidores a la patria? ¿De qué sirve que Peña Nieto, en su estado hipnótico, afirme que quienes ven en México estamos en crisis? Es que esas personas viven en una crisis mental. Para Peña Nieto todo está bien, pero basta voltear hacia nuestras comunidades y barrios para saber la inmensa pobreza en que vive nuestra gente, para ver cómo nuestros jóvenes, ante la falta de oportunidades y de estudio, se ven forzados a delinquir. Es tan obvio ver la angustia en los ojos de las madres que no saben qué dar de comer a sus hijos, o del padre que no encuentra un trabajo con un sueldo decente y digno. Somos un país inmensamente rico, y en donde no se justifica la pobreza. El problema es de los malos gobiernos, cuyas intenciones jamás serán para beneficiar a nuestro pueblo. Ellos en todo ven negocio, en el hospital que construyen a 5 veces más de lo que realmente cuesta, en la construcción de modernas autopistas cuyos beneficiarios son los empresarios constructores ligados al gobierno que les dio la concesión de cobrar altísimas cuotas. Esta clase política, la que compra votos, ve negocio hasta en el simple hecho de tapar un bache, donde siempre existirá un moche para quien resulte ganador en la licitación. Cada voto que entreguen a estos políticos corruptos por una mugrosa dádiva, ya sea una despensa, un tinaco, un bulto de cemento, una laptop o una tarjeta de efectiva, les costará en los hechos 1000 veces más por haber perdido la oportunidad de un verdadero bienestar por los 6 años que durará su gobierno. Pero lo más triste será que esos ciudadanos que se dejaron seducir por esas migajas no solo estarán afectando a toda su familia, sino a todos los que seguiremos viviendo esta pesadilla por no haber tenido el valor de ejercer su principal arma para cambiar las cosas, su voto libre, consciente y secreto. Cuando vayan por un crucero y vean a limpiaparabrisas tratando de ganarse la vida, cuando vean a un pobre hombre con lentes oscuros simulando estar ciego para pedir una limosna, cuando vayan a un centro comercial y vean como un pobre viejecito busca la subsistencia como viene bien en el estacionamiento o como cerillo empacador de su mercancía, cuando vean a un joven encapuchado asaltándolos en el microbús, analicen que aquellos vendevotos que por necesidad se dejaron seducir son corresponsables de la miseria de nuestro pueblo, y esto seguirá siendo una constante mientras no sepamos hacer valer la democracia. Alguien que compra conciencias es alguien que va a mal gobernar. No vendas tu voto.